Bueno, el Señor nos dio unos hermosos días ayer y hoy con el sol incandescente. A mí me encantan los días de invierno con el sol, me encanta. Bueno, hoy seguimos con la serie intermedia, porque le dimos una pausa a los Efesios. Y estamos en una serie que la denominamos Vieron una gran luz. Vieron una gran luz. Si está en el libro de Isaías, váyase al versículo 2 del capítulo 9. Versículo 2 del capítulo 9. La palabra de Dios nos dice que el pueblo que andaba en tinieblas ha visto gran luz. A los que habitan en la tierra de sombra de muerte, la luz ha resplandecido sobre ellos. Vivir en la oscuridad es algo terrible, hermano. El pueblo de Israel no solo estaba en oscuridad por la invasión del ejército asirio, ellos estaban en oscuridad por causa de su pecado. Amén. El profeta Isaías les advirtió sobre las consecuencias de desobedecer al Dios del universo. Si usted se va un poquito más atrás, en el capítulo 8 de Isaías, y lee los versículos del 19 al 22, fíjese lo que dice el capítulo. Dice: y cuando os digan, consultad a los medium y a los adivinos que susurran y murmuran, decid: ¿no debe un pueblo consultar a su Dios? ¿Acaso consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio, si no hablan conforme a esta palabra, es porque no hay para ellos amanecer. Y pasarán por la tierra oprimidos y hambrientos, y sucederá que cuando tengan hambre se enojarán y maldecirán al rey y a su Dios, volviendo el rostro hacia arriba. Después mirarán hacia la tierra, y aquí tribulación y tiniebla y lobreguez y angustia, y serán lanzados a la oscuridad. Un pueblo vio una gran luz. Ahora observa el versículo 20. Fíjese lo que dice: a la ley y al testimonio, si no hablan conforme a estas palabras, es porque no hay para ellos amanecer. No hay para ellos amanecer. Imagínense pasar todos los días sin tener la esperanza de un amanecer. Nuestros días serían demasiado oscuros, y como dice el profeta, usando las palabras de él, con tribulación, tinieblas, lobreguez y angustia. Esa palabra lobreguez es oscuridad, falta de luz. O sea que el profeta está recalcando la oscuridad en la cual este pueblo estaba. Tribulación, tinieblas, oscuridad y angustia. Horrible la situación, horrible. Pero el profeta nos dice que en Galilea de los gentiles verá una gran luz. Yo les demostré la semana pasada que ese pero allí, pero no habrá más oscuridad para los que estaban en angustia. Ese pero es fenomenal, después de la oscuridad tan grande que nos habla el capítulo 8. Entonces, el profeta nos dijo la semana pasada que esa gran luz ofrecía ciertos beneficios. ¿Cuáles son esos beneficios? Que esa gran luz, que es el Señor Jesús, multiplicaría la nación, lo dice el texto, aumentaría su alegría, quebraría el yugo de su carga y quebraría la vara de su opresor. Esos son los beneficios de esa gran luz. Ahora, esa luz es un niño que nos ha nacido, nos dice el profeta en el versículo 6. Esa luz es un hijo que nos ha dado, y ese niño es nada más y nada menos que nuestro Señor Jesús. En el versículo 6 dice el profeta: por cuanto este pueblo, en el 9, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Ese versículo allí simplemente nos dice el carácter de nuestro Dios, el carácter de nuestro Señor Jesús. Vimos que primero era un admirable consejero, y hoy vamos a ver que es un Dios poderoso. Un Dios poderoso. La palabra él en hebreo, él, es un término hebreo común para Dios, usado en todo el Antiguo Testamento para denotar al único Dios verdadero. Él, Elohim, es un ejemplo, por ejemplo. Enfatiza su trascendencia, soberanía y poder. Al aplicar este término al Mesías, Isaías está declarando que ese niño que nacerá no es un simple rey humano, sino que va a ser ¿quién? Plenamente divino. ¿Usted entiende eso? Porque Jesús es Dios y es hombre. Esto afirma la doctrina de la encarnación, donde Jesucristo es plenamente Dios, eso lo acabo de decir,
y plenamente hombre. Cuando fueron a prender a Jesús después del beso traicionero de Judas, ¿qué nos dice Juan 18 del 3 al 6? Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo: yo soy, ¿qué pasó? Retrocedieron y cayeron a tierra. ¿Qué demuestra eso? Demuestra que Jesucristo es Dios. Él es deidad. Él es el gran yo soy que le estaba hablando a Moisés en Éxodo 3:14. Jesucristo es Dios. Ahora, la palabra Gibor significa poderoso o guerrero. Poderoso o guerrero. A menudo se usa en el Antiguo Testamento para describir héroes o campeones en la batalla. Por ejemplo, lo utilizaban con David, cuando David habla de sus valientes, hombres valientes en 2 Samuel 23:8. Entonces, nuestro Dios es poderoso, es valiente. Amén. Cuando se combina el él, transmite la idea de Dios como un guerrero poderoso, alguien que lucha en nombre de su pueblo y asegura su victoria. Y asegura su victoria. En otras palabras, Él tiene el poder de liberar, que es exactamente lo que hará en el versículo 4. Si se va al 4, dice: porque tú quebrarás el yugo de su carga, el báculo de sus hombros y la vara de su opresor, como en la batalla de Madián. Los va a librar y nos va a librar nosotros en el futuro. Entonces, este versículo resume tanto la deidad como la omnipotencia de Cristo. Jesús es un Dios poderoso. Amén. Y como Dios poderoso, usted sabe cómo soy yo de inventor. Yo voy a enfocarme en 3 poderes que Jesucristo tiene como Dios. Primero, el poder creativo. En el capítulo 1 de Génesis vemos el poder creativo de Dios cuando crea ¿qué? Los cielos y las tierras, en el versículo 1. Después cuando crea la luz, en el versículo 3. Cuando crea los mares, en el versículo 10. Cuando crea la vegetación con sus diferentes árboles y semillas, 11 y 12. Cuando crea la luna, el sol y las estrellas, 13 y 16. Cuando crea los animales, del 20 al 24. Cuando crea el hombre, y aquí es cuando vemos la deidad de Cristo, Génesis 1:26 dice: entonces dijo Dios: hagamos al hombre. ¿Quiénes son esos hagamos? El Hijo, el Padre y el Espíritu Santo. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreen los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre toda la tierra. Y finalmente creó lo más bello de este mundo, a la mujer. ¿Sí o no? Si los esposos que están aquí no están diciendo amén, lo siento mucho cuando lleguen a su casa. La mujer es lo más bello del mundo. Y el Señor lo dice aquí en el capítulo 2 del 21 al 23. Dice: entonces el Señor Dios hizo caer un sueño profundo sobre el hombre, y éste se durmió. Y Dios tomó una de sus costillas y cerró la carne en ese lugar. Y de la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la trajo al hombre. Y el hombre dijo: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer, porque el hombre del hombre fue tomada. Mire, y aquí acabo de leer algo chistoso, que dice: entonces el Señor Dios hizo caer en un sueño profundo sobre el hombre. Y a veces me imagino, ¿por qué lo durmió? Porque nosotros nos gusta dar mucho en nuestra opinión, ¿sí o no? Yo creo que lo hizo para callarnos la boca. Porque Dios es Dios. Dios lo pudo haber operado ahí con él despierto. ¿Sí o no? Bueno, eso era un chiste. Entonces Dios es tan creativo, hermano, que no solo es creativo en la creación, Él es creativo en nuestras vidas. Porque nos dice que nuestras vidas es un poema. Fíjense en Efesios 2:10. ¿Qué dice? Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Esa palabra hechura es la palabra poema. O sea, usted y yo somos un poema ambulante. Dios está haciendo un poema en cada una de nuestras vidas. Diferente, porque no somos lo que llaman un cookie sheet. Todos no somos iguales. Cada uno es un poema distinto.
El Salmo 19:1 dice, declara la majestad de su creación, diciendo, los cielos cuentan la gloria de Dios, los cielos proclaman la obra de sus manos. La complejidad y la inmensidad del universo da testimonio de la creatividad de Dios, hermano. Dios es un Dios creativo. Y de hecho nos hizo nosotros para que nosotros fuéramos creativos también. Mire, esta mañana estaba viendo la televisión. Y no tiene nada que ver con el mensaje, pero era un doctor, el doctor dijo, no hay arte si no hay pasión. No hay arte si no hay pasión. Y Dios tiene los dos. Dios tiene el arte y tiene la pasión para crear. Yo nunca he visto un artista que no tenga pasión sobre lo que hace. Nunca lo he visto. Pero Dios tiene pasión por su creación. Dios ama a su creación. Piensa en el espacio y los planetas, las leyes precisas de la física, el equilibrio de los ecosistemas y la belleza de los fenómenos naturales. Cada detalle tiene la sabiduría de Dios. Cada detalle de su creación. Y la intencionalidad que Él quiso tener. Nuestro Dios es tan creativo que formó diferentes constelaciones de estrellas en el universo. Fíjese, Amós 5:8 dice, buscad al que hace las Pléyades y el Orión, y vuelve las tinieblas en mañana, y hace oscurecer el día como noche, el que llama las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra, Jehová es su nombre. Job del 8 al 9 dice, él solo extendió los cielos y anda sobre las olas del mar. Él hizo la Osa, el Orión y las Pléyades, y los lugares secretos del sur. Y me puse a buscar, ¿qué son las Pléyades? Las Pléyades es un cúmulo estelar cercano a la Tierra que está compuesto por aproximadamente 1000 estrellas. ¿Le parece eso creativo, sí o no? Claro que sí, lo hizo el Señor. Son el cúmulo abierto de estrellas más cercano a nuestro planeta, más o menos a unos 440 años luz de distancia. El Señor es creativo, hermano. Otro es el Orión, es otro grupo de estrellas que son visibles en el hemisferio norte durante el invierno. Nuestro Dios es creativo. Aún el libro del Apocalipsis nos dice que el poder de Dios es extremadamente creativo. Fíjese, Apocalipsis 4:11 dice, digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria y el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y por tu voluntad fueron creadas. Amén. El Señor es un Dios creativo, hermano. Es un Dios creativo. No hay un creador como Él. Nadie. Ni Jeff Bezos, ni Elon Musk, ninguno de ellos. Steve Jobs, no. Dios es el creador por excelencia. Todavía Nehemías 9:6 nos dice, solo tú eres el Señor, tú hiciste los cielos de los cielos de los cielos con todo su ejército, la tierra y todo lo que en ella hay, los mares y todo lo que en ellos hay. Tú das vida a todos ellos y el ejército de los cielos se postra ante ti. Dios es grande, hermano. Todas las cosas existen por Él. Todas estas cosas fueron producto de su creatividad y fueron creadas para su gloria. Y fueron creadas para su gloria. Entonces, le tenemos que dar la gloria a Él que se merece por los siglos de los siglos. Amén. Por los siglos de los siglos. El otro poder que tiene el Señor no solo es un poder creativo, y yo creo que este es el más importante, es un poder salvífico o poder salvador. Yo escribí aquí, no hay fuerza en el cielo ni en la tierra como el poder de Dios para salvarnos del pecado. ¿No es eso lo más bello del mundo? Sin embargo, Dios, mediante su amor infinito y su poder incomparable, ha provisto la salvación para todos los que creen. Los que creen. La humanidad está atrapada en el pecado y la destrucción y no puede salvarse a sí misma. ¿Estamos de acuerdo? Juan 1 del 12 al 13 dice, pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Cuando comprendemos el poder de Dios para salvarnos del pecado,
Nos sentimos obligados a vivir con valentía, nos sentimos obligados a compartir libremente y nos sentimos obligados a adorarlo plenamente. Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es ¿qué? El poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. El Señor Jesús fue a la cruz del Calvario ¿para qué? Para anular el poder de la muerte espiritual en nuestra vida. ¿Qué dijo Hebreos 2:14? Así que, por cuanto los hijos participan de carne y sangre, Él igualmente participó también de lo mismo, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte. Es decir, ¿quién? El diablo. El diablo. Según el Timoteo 1:10 dice, y que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Cristo Jesús, quien abolió la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. Esta palabra anular y abolir significa dejar sin poder. O sea que el Señor cuando fue a la cruz dejó a Satanás sin poder. Esto no significa que nunca vamos a morir. Esto significa que para aquellos que hemos creído, nunca vamos a morir espiritualmente y vamos a pasar una eternidad al lado de Dios. Pero póngale mosca, para aquellos que hemos creído, no para todo el mundo. Nosotros no somos universalistas aquí en esta iglesia. Cuando Dios salva, no solo nos perdona, sino que nos transforma. ¿Qué dice 2 Corintios 5:17? Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas que ya pasaron, aquí, son hechas nuevas. Él nos da una nueva identidad. Él nos da libertad. ¿Qué nos dice Romanos 6:14? El pecado ya no tiene dominio sobre nosotros. ¿Por qué? Porque el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo ¿qué? La gracia. Ustedes son buenos estudiantes. Él nos da un nuevo propósito. Estamos llamados a vivir para su gloria. Y este es el versículo que a mí me encantó. Me encanta porque con este versículo empecé a predicar aquí en esta iglesia. Primera de Pedro 2:9. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio linaje, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó ¿de dónde? De las tinieblas a la luz admirable. Mire, esa serie a mí me encantó. Yo me gocé estudiando para esa serie. Fueron ¿cuántas? Como 12 domingos. Entonces el Señor tiene un poder ¿qué? Creativo. El Señor tiene un poder ¿qué? Salvífico o poder salvador. Y el Señor tiene un poder ¿qué? O verdad que ustedes tienen el chichi de ahí. Se me olvidó. Jesús en su ministerio aquí en la tierra sanó a muchos tanto física como espiritualmente. ¿Estamos de acuerdo? Tenemos el ejemplo de la mujer con el flujo de sangre. Dice la palabra, pero una mujer que desde hacía hace 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastando todo lo que tenía y nada aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús y vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y se sintió en el cuerpo que estaba sano de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y te dice, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y él le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. El Señor dice, salió poder de mí. ¿Quién me tocó? Y los apóstoles están, pero Señor, te volviste loco. ¿Cómo que quién te tocó? Si hay 700,000 personas aquí. ¿Cómo que quién te tocó? De mí salió poder, dice el Señor. De mí salió poder. Y esto es lo que yo saco de aquí. ¿Qué tan atrevida es tu fe? ¿Qué tan atrevida es tu fe? ¿Estás dispuesto a humillarte ante Jesús y hacer cosas que están fuera de la norma para recibir tu salvación?
¿Qué estaba fuera de la norma? Bueno, déjame decir lo que estaba fuera de la norma. Uno, la mujer era inmunda, ¿sí o no? ¿Y qué pasaba con la gente inmunda? Tenía que estar lejos hasta que se limpiara. Dos, ¿era correcto que una mujer tocara a un hombre, especialmente un profeta? No. Entonces eso fue fuera de la norma. Entonces eso es lo que yo le pregunto a usted en esta mañana. ¿Usted está dispuesto a salirse de la norma para recibir la gran salvación del Señor Jesús? Increíble, increíble. Entonces esta mujer, en su desesperación, nada le importó y ella extendió su mano para tocar el borde del manto de nuestro Señor y así recibir su sanación. Pero fíjense, esto es interesante. ¿Qué pasó primero? Si nos devolvemos al texto, el Señor dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta? ¿Y qué dices? ¿Quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para quien había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. ¿Qué hizo primero? El Señor la salvó primero del poder del pecado. El Señor no la sanó primero. Entonces, para aquellos que estamos en una desesperación pidiéndole al Señor que nos sane, si usted no conoce al Señor, pídale que lo salve primero, no que lo sane. Y si usted tiene amigos, si usted conoce al Señor en esta mañana y usted tiene amigos que están pidiendo por sanación y son inconversos, pídale a su amigo y pídale también a usted que lo salve primero del pecado, porque eso es lo más importante que puede haber. Entonces, no solo Jesús la sanó de su cuerpo, de su enfermedad, sino que le dio salvación. El otro ejemplo que les quiero dar, y este ejemplo me toca mucho a mí porque yo lo escuché predicar en mi escuela, y es el ejemplo del paralítico y sus 4 amigos. Y aquí es donde Juan González se pone creativo. Marcos 2, del 1 al 12, que nos dice: entonces Jesús, otra vez en Capernaum, después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. Inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta. Mire la situación allí. Y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo a un paralítico, que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron en el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. O sea, ¿qué hizo otra vez ahí el Señor? Lo salvó de su pecado primero. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué hablaste así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo: ¿por qué cavilas así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Nunca hemos visto tal cosa. Fíjense en esa expresión. Y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Hermano, nadie puede sanar como Jesús. Por eso que yo nunca había visto esas cosas, porque nadie puede sanar como Él. Él es el sanador completo de todo. Yo creo que yo les conté una historia una vez de un pastor que conocí en Chicago. Perdón, él fue a mi iglesia de Chicago y después como que estudió y se hizo pastor él mismo. Y lo estuve viendo por televisión en un mensaje de él. Y estaba hablando de que él estaba tocando puertas para predicar el Evangelio.
Y en una de esas tocadas, una señora salió y tenía cáncer la señora. Entonces, y él oró por ella y oró. Bueno, al tiempo, el pastor volvió por esa área a tocar puertas para predicar el evangelio. Y la misma señora salió. ¿Sabes? Cuando te va a tocar puertas, usted no se acuerda de cualquier cosa, a menos que esté organizado, ¿no? Tocó la misma puerta, salió la persona totalmente distinta. O sea, la mujer estaba recuperada. Y la mujer vio al pastor y le dijo, oh, usted es el sanador. Y el pastor, ¿cómo que yo soy el sanador? Sí, usted oró por mí hace unos años atrás y Dios me curó de mi cáncer. Y el pastor le dijo, señora, yo no soy el sanador es Jesús. Entonces no hay sanador como Él, no hay sanador como Él. Su poder sanador es inigualable e incomparable. Ahora, a pesar de que el poder de Jesús es ilimitable para sanar cualquier tipo de enfermedad, muchas veces utiliza agentes externos, que somos quienes, nosotros, para permitirnos obtener esa sanación que tanto deseamos. El paralítico estaba acompañado por 4 amigos, ¿sí o no? Gracias a Dios por los amigos, ¿verdad? Proverbios 18:24 dice, en la Nueva Traducción Viviente nos dice, hay quienes parecen amigos, pero se destruyen unos a otros. El amigo verdadero se mantiene más leal que un hermano. Hay quienes parecen amigos, o sea que ponga mosca, pero se destruyen unos a otros. El amigo verdadero se mantiene más leal que un hermano. ¿Cuántos tienen amistades aquí de más de 30 años? Debemos dar gracias a Dios por esos buenos amigos. No solo eso. Esos amigos le mostraron lealtad al paralítico, ¿sí o no? Porque estaba enfermo y los 4 amigos se pusieron de acuerdo. Hay que hacer algo. Entonces, fíjense aquí. Muchas veces tenemos que buscar amigos con esas cualidades. Por ejemplo, las cualidades que yo veo aquí, ellos demostraron urgencia. Se dieron cuenta que era imposible entrar por la puerta principal porque estaba llena de gente, donde Jesús estaba predicando, e inmediatamente buscaron otra opción para acercarlo a Jesús. El verdadero amigo tiene urgencia cuando usted lo necesita. Ellos la tuvieron. Ellos demostraron creatividad. Así como su Dios es creativo, usted también debe ser creativo. ¿Por qué? Porque ¿a quién se le hubiera ocurrido utilizar el techo de una casa para bajar al paralítico para que llegara a que es eso? A mí no se me hubiera ocurrido eso. ¿Ustedes están entendiendo? Ellos demostraron que trabajar en equipo tiene sus beneficios. Yo estoy seguro que los 4 eran necesarios para cumplir su meta para traerlos a Jesús. Los 4. De pronto uno se dio cuenta de que la multitud estaba bloqueando la entrada principal. Está uno. Ese es el urgente. ¿Qué es lo que está pasando? Hay que hacer algo. De pronto otro tuvo la idea de abrir el techo. Yo no soy handy. Tenía que haber uno que era handy. Y se montó en el techo y buscó serrucho y lo cuestionó y abrió el hueco. Entonces el otro estaba el de la idea, el de la idea, el estadista, por ejemplo, el calculador. Entonces, vamos a ver en qué parte de la casa está Jesús para ir a abrir el hueco. Logística. ¿Y qué pasó? Bajaron al paralítico, los 4. Y lo más interesante es que Jesús comenda la fe de todos, no solo del paralítico. Si usted devuelve al texto, fíjese lo que dice ahí, en el 6 creo. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo el paralítico, o ahí, al ver Jesús la fe de ellos, comentó la fe de todos, del paralítico y de los 4 amigos. Que al ver Jesús la fe de ellos, le dijo, hijo, tus pecados te son perdonados. Ahí le está hablando el paralítico. Pero yo estoy seguro, en el texto no está, que los 4 amigos se convirtieron también.
Porque si yo veo a Jesús que está curando a mi amigo que tenía años paralítico, si yo no creo en ese Jesús, entonces yo estoy directo para irme al infierno. Si usted está presenciando el milagro del Dios del universo allí con sus ojos de ahí inmediatamente, si usted no viene a Él, usted está perdido. Entonces estaban ahí la mala gente también, sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué este habla así? Blasfemias dice, ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Y conociendo luego a Jesús en su espíritu, que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decirle al paralítico, tus pecados son perdonados? O decirle, levántate, toma su lecho y anda. Mire, aquí me empieza lo que llaman la creatividad santificada. El Señor primero salva al paralítico. Los fariseos empezaron a hablar estupideces. Y, ¿sabes qué? Lo voy a sanar también para callarle la boca a estos fariseos. Y el Señor viene, no solo lo salvó, sino que lo sanó. Y ahí empezaron, tenemos que matar a este tipo. Y finalmente lo matan, ¿sí o no? Pero ese era el propósito eterno de Dios, no el de ellos. Ellos creían que estaban cumpliendo sus propósitos, pero en realidad Dios estaba detrás de todo eso. ¿Amén? Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que necesitamos buenos amigos, hermanos. Sea selectivo con ellos. No es malo ser selectivo. Los verdaderos amigos los acercan más a Jesús y no todo lo contrario. Si usted tiene un amigo que lo está alejando de Jesús, si usted se hace amistad con alguien y deja de ir a la iglesia y deja de orar por sus hermanos y deja de estar en comunicación con su pastor y orando con él y preguntando y estudiando, tenga cuidado con ese amigo. Porque yo conozco unos cuantos que se han ido de la fe por culpa de los malos amigos. Sea selectivo. Sea selectivo. Aleluya. Mire, para terminar, hay un teólogo que se llama J.I. Packer. Tremendo teólogo, ya desde muchos años. Él escribió esto. Nuestro alto y privilegiado llamado es hacer la voluntad de Dios en el poder de Dios para la gloria de Dios. Nuestro alto y privilegiado llamado es hacer la voluntad de Dios en el poder de Dios para la gloria de Dios. Y eso es lo que debemos hacer nosotros, hermanos. Recordar esas palabras. Recordar esas palabras. Que nuestro privilegio más alto es hacer la voluntad de Él para la gloria de Él en el poder de Él. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias, Señor, por esta mañana. Señor, gracias por tu poder salvador. Gracias por tu poder creativo. Gracias por tu poder salvífico, Señor. Te adoramos, Señor. Adoramos tu palabra, te adoramos a ti. Y te pedimos, Señor, que en este día tan hermoso que tú has creado, porque tú eres un ser extremadamente creativo, nos ayudes a nosotros a creativamente alabarte aún más, porque todo tú te lo mereces, Padre Santo. El profeta Isaías nos da una tremenda descripción de tu carácter. Tú eres un consejero admirable, tú eres un Dios poderoso, tú eres un Padre eterno y tú eres un príncipe de paz. Ayúdanos, Señor, a conocerte más en este día. Incrusta tus palabras en nuestros corazones y ayúdanos a caminar más y más y más en tu santidad. Gracias, Señor, en el nombre de tu Jesús. Amén.